Quiero darle gracias a nuestro Padre Celestial porque me da otra vez la oportunidad de salir al aire. Mi nombre es John Lopera y me da mucho gusto de saludarles a cada uno de ustedes, amigos y hermanos que nos están en sintonía con este programa de hoy. Agradecemos su fiel sintonía y agradezco la oportunidad que me dan de poder entrar a sus hogares o donde quiera que nos estén sintonizando, tal vez vía internet. Les saludamos a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de entrar de lleno a la presentación del mensaje en estos momentos, quisiera tener una palabra de oración para invitar la presencia de nuestro Padre Celestial en nuestro medio. Oremos, por favor. Amante Padre Celestial, en este día que usted nos ha dado la vida nuevamente, quiero darle las gracias por la oportunidad que me da de poder salir al aire a través de estos medios. Gracias, Señor, por este privilegio que me da de poder presentar su palabra a un pueblo que me escucha en estos momentos. Queremos pedir una bendición, Señor, por cada uno de nuestros amigos y hermanos que están en sintonía en estos momentos al escuchar este programa de hoy. Que usted los pueda bendecir, que usted pueda abrir su entendimiento, sus pensamientos, su mente, para que puedan entender y comprender este mensaje para este tiempo del fin. Es un mensaje especial el que he de traer en este día y es por eso, Padre, que pido su dirección y su bendición, su ayuda. Oramos por cada uno de nuestros amigos y hermanos que nos están escuchando en estos momentos. Permita que este mensaje sea de mucha ayuda espiritual y de mucha bendición. Se lo pido y le doy las gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero saludarles una vez más y esperamos de que cada uno de ustedes puedan estar bien con el favor del Señor. En el día de hoy quiero presentarles un programa especial. Vamos a hacer un pequeño paréntesis de los programas que he estado presentando en semanas anteriores, y ya que pues se acerca la famosa fecha de la Navidad, me gustaría traerles un programa especial en el día de hoy que lo he titulado El verdadero significado de la Navidad. Así que es un tema muy importante. Quizás muchos de ustedes lo han escuchado anteriormente, tal vez otros no, pero esperamos de que este mensaje no sea un mensaje, por supuesto, con el propósito de hablar mal de este tema en específico, sino de aclarar ciertos puntos que tal vez ustedes desconocen en relación al tema de la Navidad o el significado de la Navidad. Quisiera comenzar leyendo un versículo de introducción basado en el libro de Daniel, el capítulo 7 y el versículo 25, que nos habla las siguientes palabras: y hablará palabras contra el Altísimo, o sea, el cuerno pequeño, que nosotros hemos hablado mucho acerca de este poder religioso, político religioso que se iba a levantar. Se levantó en el tiempo de la Edad Media y también se iba a levantar nuevamente, iba a tener un resurgimiento en el tiempo del fin. O sea que ese cuerno pequeño iba a hablar palabras contra el Altísimo, y sigue diciendo Daniel: y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Muy importante que nosotros consideremos esto, porque una de las razones por las cuales una de las razones que este poder iba a actuar en esta tierra era que iba a cambiar los tiempos y también la ley. ¿A cuál ley se refiere allí la palabra del Señor? Por supuesto, se refiere a la ley moral de Dios. Este programa de hoy no ha sido hecho con el egoísta propósito de polemizar, sino que motivado bajo el deber de pregonar la verdad pura de las Santas Escrituras, sin tradiciones ni costumbres opuestas a la voluntad de Dios, y es por eso que me he dado en la tarea de preparar este programa para hoy. Tampoco significa una postura dogmática frente a este tema, solamente es un llamado a considerar la luz de la Biblia, que la Biblia derrama ante esta celebración en que todo el mundo prácticamente toma parte de ella. Casi todo el mundo, diríamos, prácticamente toma parte de esta celebración de la Navidad. Hacemos una pregunta a manera de ir introduciendo este tema en el día de hoy. ¿Por qué se celebra la Navidad? O sea, ¿qué conmemora, en otras palabras? Bueno, la gran mayoría del mundo cristiano
piensa que la Navidad es una de las festividades más importantes en el mundo, junto con la Pascua de Resurrección. Esta fiesta, me refiero a la fiesta de la Navidad, que supuestamente conmemora el nacimiento de Cristo en Belén, se celebra el 25 de diciembre en la Iglesia Católica, en la Iglesia Anglicana, en algunas comunidades protestantes y en la mayoría de las iglesias ortodoxas. En este país se celebra el famoso día de la Navidad el 25 de diciembre. En muchos países de Latinoamérica, de Centro y Suramérica, se celebra el 24 de diciembre. En cambio, se festeja el 7 de enero en otras iglesias ortodoxas como la Iglesia Ortodoxa Rusa o la Iglesia Ortodoxa de Jerusalén, que no aceptaron la reforma hecha al calendario juliano para pasar al calendario conocido como gregoriano, nombre derivado de su reformador, o sea, el Papa Gregorio XIII. O sea, el calendario que ustedes y este servidor, quienes habla, seguimos actualmente, es el calendario gregoriano, pues obviamente reformado o cambiado por el Papa Gregorio XIII. Bueno, ya habíamos leído en Daniel capítulo 7, versículo 25, que el cuerno pequeño, representado en profecía bíblica, por supuesto, por el poder papal, iba a pensar en cambiar, ¿qué cosa? Los tiempos y ¿qué? Y la ley. Esto es un cumplimiento fiel de esa profecía bíblica. Abundando un poco en cuanto al calendario gregoriano, es un calendario originario de Europa, actualmente utilizado de manera oficial en casi todo el mundo, prácticamente, denominado así por su promotor, el Papa Gregorio XIII, quien promulgó su uso por medio de la bula Inter Gravissimas. O sea, el Papa Gregorio XIII hizo una bula papal y promovió o promulgó el cambio del calendario juliano al calendario gregoriano. A partir de 1582, sustituyó gradualmente en distintos países al calendario juliano, utilizado desde que Julio César, por eso se llamaba el calendario juliano, porque era en honor a un emperador de Roma llamado Julio César, lo instaurara en el año 46 a.C. El calendario juliano era básicamente el calendario egipcio, el primer calendario solar conocido que estableció la duración del año de 365 días. Si ustedes no lo sabían, el calendario hebreo, que es el calendario que Dios le dio al pueblo de Israel, contiene 360 días, pero nosotros ahora, como todavía estamos bajo el calendario gregoriano, y es por eso que el año tiene 365 días. O sea, la palabra de Dios no se podía equivocar. La Biblia dice que el cuerno pequeño iba a pensar en cambiar los tiempos y también la ley. Recordemos las palabras de ese profeta Daniel nuevamente. Vuelvo y quiero hacer énfasis en cuanto a Daniel 7:25, que nos dice la palabra del Señor. Muy importante, debemos de considerar siempre este versículo. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo, o sea, el cuerno pequeño, representado por el papado, por supuesto. Y dice, sigue diciendo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. El 25 de diciembre, si ustedes saben esta fecha tan importante para la gran mayoría de las personas que tal vez están escuchando este programa en el día de hoy, es un día festivo en muchos países, celebrado por millones de personas en todo el mundo y también por un gran número de no cristianos. Los angloparlantes, o sea, los anglosajones, los de habla inglesa, utilizan el término Christmas. Aquí en este país de Norteamérica esa palabra es muy familiar, pero el significado de esta palabra es prácticamente la misa de Cristo, porque Christmas es una palabra compuesta. Christ es Cristo y Mass es la misa. O sea, cuando usted dice Merry Christmas a las personas de habla inglesa, bien sea que usted entra a una tienda, a un supermercado, a un sitio público,
usted prácticamente le está diciendo a las personas feliz misa de Cristo. En algunas lenguas germánicas, como el alemán, la fiesta se denomina Weihnachten, que significa noche de bendición. Las fiestas de la Navidad se proponen, como su nombre indica, celebrar la natividad, es decir, el nacimiento de Jesús de Nazaret. Queridos amigos y hermanos, los orígenes de la Navidad pueden variar de acuerdo a la festividad. O sea, el 25 de diciembre ha sido significativo en los pueblos de la antigüedad, oigan bien, que celebraban durante el solsticio del invierno el hemisferio norte, o sea, en el hemisferio norte desde el 21 de diciembre. La adopción a esa fecha se realizó siglos después, empezando por el testimonio de Sexto Julio Africano en el año 221 acerca de la fecha del nacimiento en Judea. Hablemos un poco acerca del establecimiento del 25 de diciembre como día de la Navidad. Bueno, existen diversas teorías sobre el origen del 25 de diciembre como día de la Navidad. Según defiende William J. Teach, ya en el siglo III se celebraría el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre, aún antes de que los romanos celebraran la fiesta del Sol Invencible, en latín Sol Invictus. Según otros autores, la celebración de esta fiesta del 25 de diciembre se debe a la antigua celebración del nacimiento anual del dios Sol en el solsticio de invierno, en el latín Natalis Invicti Solis, adaptada por la Iglesia Católica en el tercer siglo después de Cristo para permitir, oigan bien, la conversión de los pueblos paganos. Todo esto se encuentra en una enciclopedia, si usted no lo sabía. Esta información yo la saqué de una enciclopedia, usted lo puede consultar también. En el Imperio Romano, las celebraciones de Saturno durante la semana del solsticio, que eran el acontecimiento social principal, llegaban a su apogeo el 25 de diciembre. Para hacer más fácil que los romanos pudiesen convertirse al cristianismo sin abandonar sus festividades, oigan bien, el Papa Julio I pidió en el año 350 después de Cristo que el nacimiento de Cristo fuera celebrado en esa misma fecha y finalmente el Papa Liberio decretó este día como el nacimiento de Jesús de Nazaret en el año 354 después de Cristo. Podemos darnos cuenta, queridos amigos y hermanos, que todas estas fechas que hoy el mundo cristiano celebra, el 25 de diciembre como el supuesto nacimiento de Cristo, obviamente todas estas fechas vinieron del paganismo y fueron adoptados por la iglesia cristiana. ¿Para qué? Para así darle cabida a aquellos paganos que se estaban convirtiendo al cristianismo en ese entonces. ¿Podemos decir con seguridad que Cristo nació un 25 de diciembre? ¿Qué ustedes creen? Vamos a ver qué nos dice Mateo capítulo 2 y vamos a leer algunos textos bíblicos contenidos en la palabra del Señor. Espero que ustedes tomen nota de cada uno de esos textos. Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 3 primeramente, y después leeremos los versículos 7 y 8 del mismo capítulo 2 del libro de Mateo. Dice así Mateo capítulo 2, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos sabios, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Versículo 3 dice: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Interesante, dice que vinieron, la palabra del Señor, el relato bíblico nos dice que vinieron del oriente en días del rey Herodes unos sabios que sabían que había una estrella que los dirigió hasta Jerusalén. Cuando estuvieron ante la presencia del rey Herodes,
le preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? O sea, ellos sabían, estos hombres, estos sabios que vinieron del oriente y se entrevistaron con el rey Herodes, sabían que el rey había nacido. Dice el versículo 7 de Mateo 2. Entonces Herodes, llamando en secreto a los sabios, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Versículo 8 nos dice, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Muy interesante porque estos sabios que llegaron a Jerusalén eran hombres que estudiaban las profecías bíblicas, estudiaban las estrellas, eran astrónomos. Y muy importante porque ellos estaban estudiando detenidamente una profecía bíblica que se encuentra en el libro de Números. Esta profecía bíblica fue dicha por un profeta que se llamó Balaam. Y noten cómo dice Números capítulo 24 y el versículo 17. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Muy importante, ya había una profecía bíblica que hablaba de una estrella. Recuerden las palabras de los sabios cuando llegaron a Jerusalén, las palabras que le dijeron al rey Herodes, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Mateo capítulo 2 y el versículo 2. Es muy importante porque ellos habían estudiado esta profecía contenida en Números capítulo 24, 17. Yo les hago una pregunta, ¿quién representaba esa estrella? Bien, vamos a ver qué nos dice el libro de Apocalipsis capítulo 22, versículo 16, que nos dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Aquí está hablando Jesús mismo. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Muy interesante. Así que esa estrella representaba ¿a quién, amigos y hermanos? Representaba a Jesús, representaba el Mesías. Por eso esos sabios que llegaron del oriente conocían esa profecía bíblica y por eso ellos vinieron a Jerusalén porque estaban seguros de que el Mesías había nacido en esta tierra. Nuevamente citamos Mateo capítulo 2, pero ahora leeremos los versículos 12 y el versículo 16. ¿Qué sucedió? Vamos a ver qué sucedió. Dice el versículo 12 de Mateo 2. Pero siendo avisados, o sea, los sabios, por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Versículo 16 nos dice, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los sabios, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los sabios. Qué interesante, queridos amigos y hermanos. Vemos aquí un cuadro muy triste. Vemos a un hombre sanguinario, un hombre perverso, maligno, impío, como el rey Herodes, que no escatimó mandar o firmar un edicto para quitarle la vida a todos los niños de Belén, menores de 2 años. ¿Por qué? Porque él tenía la intención con este edicto. Por supuesto, detrás de este edicto estaba Satanás. Herodes tenía la intención de quitarle la vida al Mesías. Por eso los sabios recibieron revelación de parte de Dios para que no volviesen a Herodes, sino que regresaran a su tierra por otro camino. Quiero citar una declaración muy hermosa que se encuentra en un libro que se llama El conflicto de los siglos, páginas 45 y 46, y también voy a citar las páginas 46 y 47 de este mismo libro. Escuchen lo que dice. Vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir la iglesia de Cristo por medio de la violencia, dijo un cristiano reconviniendo a los jefes paganos que atizaban la persecución. Atormentadnos, condenadnos,
desmenuzadnos, que vuestra maldad es la prueba de nuestra inocencia. Más somos cuando derramáis más sangre, que la sangre de los cristianos es semilla. El gran adversario, sigue diciendo este maravilloso libro, se esforzó entonces por obtener con artificios lo que no consiguiera por la violencia o la persecución. Cesó la persecución y la reemplazaron las peligrosas seducciones de la prosperidad temporal y del honor mundano. Oigan bien, los idólatras fueron inducidos a aceptar parte de la fe cristiana, al par que rechazaban otras verdades esenciales. La iglesia se vio entonces en gravísimo peligro y en comparación con él, la cárcel, las torturas, el fuego y la espada eran bendiciones. Algunos cristianos permanecieron firmes, declarando que no podían transigir con el error. Otros se declararon dispuestos a ceder o a modificar en algunos puntos su confesión de fe y a unirse con los que habían aceptado parte del cristianismo, insistiendo en que ello podría llevarlos a una conversión completa. Bajo el manto de un cristianismo falso, Satanás se introducía en la iglesia para corromper la fe de los creyentes y apartarlos de la palabra de verdad. La mayoría de los cristianos consintieron al fin en arriar su bandera y se realizó la unión del cristianismo con el paganismo. Aunque los adoradores de los ídolos profesaban haberse convertido y unido con la iglesia, seguían aferrándose a su idolatría y solo habían cambiado los objetos de su culto, o sea, su culto idolátrico, por imágenes de Jesús y hasta de María y de los santos. O sea que la levadura de la idolatría, introducida de ese modo en la iglesia, prosiguió su funesta obra. Doctrinas falsas, oigan bien, ritos supersticiosos y ceremonias idolátricas se incorporaron en la fe y en el culto cristiano. Al unirse los discípulos de Cristo con los idólatras, la religión cristiana se corrompió y la iglesia perdió su pureza y su fuerza. El conflicto de los siglos, páginas 46 y 47. Es interesante que este libro menciona la historia de los primeros siglos de la iglesia cristiana, y podemos darnos cuenta de cómo la iglesia cristiana, esa iglesia que Cristo fundó en esta tierra, y esa iglesia del primer siglo donde todos estos hombres y mujeres estuvieron dispuestos a morir por la verdad, se fue corrompiendo poco a poco cuando vino la unión del cristianismo con el paganismo. Y al haber esta unión, tristemente, se infiltraron en la iglesia cristiana doctrinas falsas, ritos supersticiosos y ceremonias idolátricas se fueron incorporando en la fe y en el culto de la iglesia de Dios en ese entonces. Por eso la iglesia posteriormente se corrompió, y quizás uno de estos cultos idolátricos es prácticamente la Navidad. ¿Qué advertencia hizo el apóstol Pablo antes de morir? Porque el Señor le mostró al apóstol Pablo de que iban a ocurrir ciertas cosas, se iban a introducir ciertas cosas dentro de la iglesia después de que él muriese. Vamos a ver qué nos dice el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 28 al 30. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Aquí está hablando el apóstol Pablo en estos textos que estamos mencionando. Es muy interesante. Dice el versículo 29 de Hechos 20. Porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida, o sea, después de que yo muera, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Versículo 30 dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Así que podemos darnos cuenta, queridos amigos y hermanos, que ya el apóstol Pablo, antes de morir, en sus últimos días de vida en esta tierra, ya él vio, el Señor le mostró de que tiempo después la iglesia se iba tristemente a corromper. Sus doctrinas puras
que Dios le había dado a esta iglesia se iban a corromper. Y usted podrá preguntarse por qué Dios permitió eso. Amigos y hermanos, ustedes tienen que entender que cuando Dios le da a una iglesia la verdad pura y santa, tal y como está establecida en la palabra del Señor, depende de los miembros que puedan seguir levantando y albergando esa verdad pura en su seno. En otras palabras, si la iglesia se aparta, así como se apartó el pueblo de Israel en el antiguo, se aparta de los principios puros y santos que Dios le dio, tristemente esa iglesia se corrompe. O sea, esa fe pura que Dios le dio a esta iglesia se va a corromper. Hay una palabra muy importante allí en el versículo 30 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, porque decía Pablo: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. La palabra en griego para perversas es diastrefo, y esa palabra diastrefo significa distorsionar, corromper, pervertir, malinterpretar o apartar, de acuerdo al diccionario griego de Strong's, el número 1294 y la página 22. O sea, en otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo prácticamente que después de que él muriese, muchos siglos después, por supuesto, esto tomó lugar muchos siglos después de que el apóstol Pablo muriese, iban a entrar a la iglesia lobos rapaces que iban a distorsionar o que iban a corromper o que iban a pervertir la verdad que Dios le había dado a la iglesia, esa verdad pura, tal y como está establecida en la palabra del Señor. Dice 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1, el apóstol Pablo también profetizó allí en ese texto algo muy importante. Dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Oigan bien, no dice que iban a apartarse de la iglesia o que iban a abandonar la iglesia. No, la Biblia es clara, dice que iban a apostatar de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, ¿cuál fe, queridos amigos y hermanos? Por supuesto, la fe pura que Cristo le dio a esta iglesia cuando Él la estableció en esta tierra. Esa fe que los discípulos defendieron, esa fe que los discípulos predicaron, como Pedro, como Juan, como todos los apóstoles, inclusive el mismo apóstol Pablo. Esa fe pura, dice el apóstol Pablo, que en los tiempos postreros algunos se iban a apartar o iban a apostatar de esa fe, iban a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hacemos una pregunta o hago una pregunta. ¿Podemos decir con claridad o una afirmación, diríamos, que Jesús no pudo haber nacido en diciembre? Y ustedes se podrán o se preguntarán, ¿cómo usted puede saberlo? Saberlo bien, vamos a ver qué nos dice el libro de Lucas. Porque la palabra de Dios nos da ciertas pautas que nosotros tenemos que poner atención a ellas. Por eso nosotros necesitamos escudriñar las Escrituras, queridos amigos y hermanos. No solamente leer la Escritura, sino escudriñarla. Y a veces cuando leemos estos textos bíblicos, muchas veces los pasamos por alto. Dice Lucas capítulo 2, versículo del 1 al 5, lo siguiente: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Augusto César era un emperador romano, que todo el mundo fuese empadronado. ¿Qué quiere decir la palabra empadronado? Significa que todo el mundo, o sea, el mundo que estaba siendo gobernado por el Imperio Romano, pasase por un censo. Muy importante, porque este versículo nos está diciendo claramente, este versículo de Lucas 2.1, de que el imperio que estaba gobernando en ese tiempo al mundo era el cuarto imperio mundial, como aparece en Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7, o sea, el cuarto imperio mundial, que era Roma pagana, o sea, la Roma de los Césares. O sea, Augusto César firmó un edicto para que todo el mundo fuese empadronado, dice el versículo 2 de Lucas 2. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Versículo 3 de Lucas 2 dice: e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad, o sea, a su ciudad natal. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret. ¿A dónde? A Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Si ustedes saben,
De acuerdo a este texto bíblico de Lucas 2, versículo 4, José, en ese entonces, cuando ya María estaba a punto de dar a luz, él vivía en Galilea, o sea, vivía en la ciudad de Nazaret, pero como él había nacido en Belén de Judea, tuvo que viajar desde Nazaret hasta Belén para poder ser censado. O sea, era un edicto, era un mandato, era una orden de Augusto César. Dice el versículo 5 de Lucas 2, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Oigan bien, queridos amigos y hermanos, si ustedes no lo sabían, José tuvo que viajar desde Nazaret de Galilea, hasta Belén de Judea. Y la distancia aproximada entre Nazaret y Belén de Judea es de unos 152 kilómetros, equivalente a 94 millas. O sea, si nosotros que vivimos en esta ciudad donde transmitimos este programa radial, es un poco más, oigan bien, la distancia de Tampa, de la ciudad de Tampa a la ciudad de Orlando. O sea, un poco más. O sea, pasando un poco más la ciudad de Orlando. Yo diría que desde Tampa a Altamonte Springs, que es la ciudad siguiente después de que usted pasa a Orlando. O sea, es una distancia bastante larga y quiero decirles que debemos recordar que en esos tiempos las personas viajaban en caravanas, pero viajaban bien sea a pie o viajaban en bestias como asnos o como caballos u otros medios de transporte. Noten lo que dice el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 41. Iban sus padres, o sea, los padres de Jesús, todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. O sea, viajaban desde Nazaret hasta Jerusalén todos los años. Versículo 43. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Versículo 44, estoy citando Lucas 2. Y pensando que estaba entre la compañía, y ustedes pueden ver que esas personas cuando viajaban, en esos tiempos bíblicos viajaban en grupos, en compañías, en caravanas. Dice que anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Ahí ustedes pueden darse cuenta, queridos amigos y hermanos, que esos viajes a veces tomaban días y muchas veces semanas. Versículo 45 de Lucas 2. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y el 51 de ese mismo capítulo 2 de Lucas, capítulo 2, dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Hacemos una pregunta. Ustedes pueden darse cuenta que el camino que les tomó prácticamente, o le tomó a José de viajar desde su ciudad donde él vivía, allí en Nazaret, a Belén, fue de muchos días, porque era una distancia demasiado larga. Podemos hacer una pregunta. ¿Cómo es el clima en la región de Judea, Jerusalén y de Belén durante el mes de diciembre? ¿Se han hecho ustedes esa pregunta? Bien, vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Citamos a Cantares capítulo 2, versículo 11. Porque he aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue. En otras palabras, los meses de invierno en Palestina son fríos y muy lluviosos. Vamos a ver qué nos dice el libro de Esdras capítulo 10, versículo 9. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes noveno. ¿Cuál mes? El mes noveno. Y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, estamos hablando de Jerusalén, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. El mes noveno, queridos amigos y hermanos, en el calendario judío es el mes Kislev, que equivale para nosotros el mes de diciembre. O sea, ahí podemos darnos cuenta que la Biblia nos está diciendo que el mes de diciembre en esa región de Judá, de Jerusalén, de Belén, en fin, es demasiado frío. Muy importante, noten cómo dice 2 de Samuel capítulo 23, versículo 20. Después Benaía, hijo de Joiada,
hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Capsel. Este mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. O sea, si ustedes no lo sabían, en Jerusalén también durante el frío invierno cae nieve. Noten lo que dice el Jeremías capítulo 36, versículo 22. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes 9. ¿En qué mes? En el mes 9, o sea, en el mes de Kislev, que para nosotros equivale a diciembre. Y había un brasero ardiendo delante de él. ¿Por qué había un brasero? Porque ese mes de diciembre en esa región de Palestina es demasiado frío. Lucas capítulo 2, versículo del 6 al 8 nos dice lo siguiente: y aconteció que estando ellos allí, o sea, José y María, se cumplieron los días de su alumbramiento, ya cuando José y María habían llegado ya a Belén de Judea. Y dice el versículo 7 de Lucas 2, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Versículo 8 de Lucas 2 nos dice, había pastores, oigan bien, en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Voy a citar un diccionario de la Santa Biblia en la página 306, o sea, un diccionario bíblico que habla del invierno en Palestina. Noten lo que dice este diccionario. En Palestina, el invierno dura desde noviembre hasta febrero. ¿Qué meses? Desde noviembre hasta febrero, y es estación de muchas lluvias y granizo, con vientos del norte algunas veces, y de cuando en cuando heladas y nieve, que permanece por algún tiempo en las cumbres de las montañas. De acuerdo al Almanaque Mundial, el Nuevo Milenio, la página 232, noten lo que dice, hablando del clima allí en esta región de Jerusalén y de todo Judá. Dice, hay varios tipos de climas en Israel. En general, el sur es árido y el norte es húmedo. Temperaturas extremas registradas en la capital. ¿Cuál es la capital? ¿Cuál era la capital de Israel en ese entonces? Jerusalén, por supuesto. En la capital, menos 3 grados centígrados mínima, o sea, equivalente a menos 26 grados, y 46 grados centígrados máxima, equivalente a 100 grados Fahrenheit. O sea que en el invierno en Jerusalén, la temperatura, si ustedes no lo sabían, puede bajar a menos 3 grados centígrados, o sea, menos 26 grados Fahrenheit. Basado en estas declaraciones, queridos amigos y hermanos, de estas fuentes que yo acabo de citarles y en los textos de Lucas capítulo 2, versículos 6 al 8, es imposible que Jesús hubiese nacido en el mes de diciembre, en el frío invierno de Palestina. También era imposible que pastores tuviesen rebaños en las montañas de Judá en el frío invierno del mes de diciembre. El tener ovejas durante ese mes de diciembre pastando en las montañas de Judá, eso era prácticamente imposible. Era prácticamente un atentado contra estos animalitos. La travesía de José y María desde Nazaret hasta Belén a pie de casi unas 100 millas de distancia, en medio del frío, los vientos, la lluvia y tal vez la nieve, con una mujer encinta, creo que eso hubiese sido algo imposible de llevarse a cabo. Lo más probable que bajo esas condiciones, la vida de María y el bebé Jesús que estaba a punto de nacer hubiese sido puesta en peligro, o lo más probable no hubiesen podido soportar tal viaje. Y es algo importante que nosotros tenemos que notar lo que dice Lucas 2, versículo 7. Dice que cuando María dio a luz su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Si Jesús hubiese nacido durante el frío mes de invierno, o sea, de diciembre, allí en Belén de Judá, prácticamente Jesús no hubiese podido soportar ese frío y tal vez hubiese muerto o se hubiese enfermado. Así que podemos descartar con estos textos bíblicos y con estas referencias, tanto del Almanaque Mundial como del Diccionario Bíblico, de que Cristo nació en el mes de diciembre.
Pero hacemos una pregunta o hago una pregunta: ¿de dónde provino la fiesta de la Navidad, o conocida en este país como Christmas? Bueno, la Navidad no tiene su origen en el cristianismo puro, queridos amigos y hermanos, sino en el paganismo de Babilonia, aproximadamente 2600 años antes de Cristo. La historia relata que Semiramis, esposa de Nimrod, llevaba en su vientre a su hijo Tamuz. Semiramis hizo creer a todo el mundo que después de la muerte de su esposo Nimrod, se reencarnó en el hijo que ella llevaba en su vientre. O sea, hizo creer al mundo en ese entonces que Tamuz era el hijo de Nimrod encarnado en Semiramis. Por esa fecha se popularizó mucho el culto de la madre y el hijo, elevándose ambos a la estatura de divinidades. ¿Les suena familiar a ustedes eso, queridos amigos y hermanos, en el cristianismo de hoy? A Semiramis se la llamó la reina del cielo, oigan bien, y esta fue adoptando varios nombres tales como Astoret, Diana, Isis y Astarte, y a su hijo Tamuz. Noten lo que dice el libro de Jueces. ¿Por qué? Porque los israelitas adoraron a esta divinidad pagana, o sea, a Semiramis. De acuerdo a Jueces capítulo 2, versículo 13, dice: y dejaron a Jehová, o sea, los hijos de Israel, y adoraron a Baal y a Astoret. Qué interesante, dice Primera de Reyes capítulo 11, versículos 4 y versículo 5. Y cuando Salomón era ya viejo, y sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Noten lo que dice el versículo 5. En esta apostasía también cayó el rey Salomón. Primera de Reyes 11:5 dice: porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Tristemente, Salomón, el rey más sabio que jamás haya existido en esta tierra, también en sus días finales, por supuesto, él se arrepintió. Sabemos que Salomón se arrepintió, pero llegó a apartarse de la verdad y llegó a adorar a Astoret, o sea, a Semiramis, diosa de los sidonios y también de los babilónicos, y también a Milcom, o sea, a Nimrod, o a Tamuz, ídolo abominable de los amonitas. Jeremías capítulo 7, versículo 18, noten lo que dice: los hijos recogen la leña, dice el profeta, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa. Está hablando del pueblo de Israel, aquí no está hablando de pueblos paganos, para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. ¿Qué estaban haciendo los hijos de Israel en los días de Jeremías? También habían apostatado de la verdad y estaban adorando a Baal, por supuesto, y estaban adorando también a la reina del cielo. Dice que para hacer tortas a la reina del cielo, o sea, Semiramis, y también para hacer ofrendas a dioses ajenos. Noten bien que esa palabra tortas, como dice Jeremías capítulo 7, versículo 18, en hebreo es kavan, y significa algo preparado, torta sacrificial, y viene de la palabra hebrea kun, que significa estar erguido, levantar o convertir. De acuerdo al diccionario hebreo de Strong's, el número 361 y el número 359, la página 58. ¿Suena familiar esta definición que acabo de citarles, queridos amigos y hermanos? Bueno, las tortas que el pueblo de Israel estaba ofreciendo a Baal o a Semiramis, se puede decir hoy con seguridad que representa la hostia que es levantada y que por unas palabras del sacerdote en la misa es convertida en el supuesto cuerpo de Cristo. Esto es lo que se le llama la transubstanciación. Podemos ver que todos estos ritos no proceden, queridos amigos y hermanos, no proceden de la palabra de Dios, sino del paganismo antiguo de Babilonia. No cabe que el paganismo de Babilonia trascendió las fronteras, asentándose con mucha fuerza en el politeísmo del Imperio Romano. Es ahí donde se celebraba el 25 de diciembre como el festival de invierno en conmemoración del alumbramiento de Tamuz, o sea, Saturno para los romanos, el dios Sol encarnado. Esta festividad iba acompañada de orgías, desenfrenos
y una gran inclinación hacia el valor de la amistad, lo que se demostraba con intercambio de regalos y presentes para aquella fecha. También surgió la costumbre de adornar las puertas de las casas con coronas de flores y hojas verdes, y por cierto la práctica de adornar un árbol con frutas y decorativos alusivos al sol. Por eso vemos las bolas del árbol de Navidad. Esas bolas son alusivas al dios Sol. Esta era la fecha que celebraba el nacimiento de la divinidad solar, cuya concepción se había realizado en la Virgen Matriz de la Reina del Cielo, que era Semiramis. Noten lo que dice el Diccionario Avanzado de la Lengua Española, página 993. Los ministros, queridos hermanos, en sus iglesias enseñan que el 25 de diciembre conmemora la fecha del nacimiento de Jesús, y al celebrarla recordamos así nuestra redención. Pero hacemos una pregunta: ¿cuál es el día que conmemora nuestra redención? Porque muchos ministros hoy enseñan que el 25 de diciembre, que es la fecha del nacimiento de Cristo, conmemora nuestra redención. Pero noten lo que dice el Diccionario Avanzado de la Lengua Española. Cito nuevamente este diccionario, la página 993, dice: la palabra redimir significa rescatar o sacar de la esclavitud al cautivo. ¿Cuál es el día, queridos amigos y hermanos, que conmemora la redención suya y mía? ¿Es el nacimiento de Jesús en un supuesto 25 de diciembre? Bueno, dejemos que la palabra de Dios diga o conteste esa pregunta. Deuteronomio capítulo 5, versículo 12 y versículo 15 nos dice lo siguiente: guardarás el día de sábado para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de sábado. Qué interesante, o sea que el sábado, queridos amigos y hermanos, es el día que nos recuerda a nosotros, no el 25 de diciembre, que Dios tiene el poder para redimirnos. El poder que Dios usó para redimir, para sacar de la esclavitud al pueblo de Israel, es el mismo poder que Dios usó para crear al mundo en 6 días. Y el séptimo día, el sábado, conmemora la creación de Jehová, la creación del mundo. Así que el sábado nos recuerda siempre, queridos amigos y hermanos, que Dios es nuestro Redentor, que Dios es el que nos ha sacado de la esclavitud del pecado, y no un supuesto 25 de diciembre. Isaías capítulo 41, versículo 14 nos dice: no temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. ¿Quién es nuestro Redentor? ¿Quién es el que tiene el poder para liberarnos de nuestros pecados? Jehová. Y recuerden, el sábado nos recuerda siempre que Jehová es nuestro Redentor, es nuestro Creador, es nuestro libertador, es nuestro sustentador. Hablemos un poco acerca de la adoración de los árboles. Bueno, la importancia de la fertilidad representada en la firmeza y erección de los troncos de los árboles era una característica de todas las culturas paganas que la historia registra. De acuerdo al libro de Deuteronomio capítulo 12, versículo 2 nos dice lo siguiente: destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses. Este es un mandato de Dios al pueblo de Israel a través de su siervo Moisés. Dice: sirvieron a sus dioses sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Los paganos adoraban los árboles, si ustedes no lo sabían. Dice Primera de Reyes capítulo 14 versículo 23, porque ellos también se edificaron lugares altos, está hablando del pueblo de Israel, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Segunda de Reyes capítulo 17 versículo 9 y 10. En este pecado cayó el pueblo de Israel tristemente. Dice Segunda de Reyes 17:9. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos y todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Versículo 10 dice: y levantaron estatuas e imágenes de acera
en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hacemos una pregunta, queridos amigos y hermanos. ¿Qué dice la Biblia acerca de la Navidad? Bueno, la Biblia no revela la fecha en que nació Jesús, ni dice que debamos celebrar ese acontecimiento. Una reconocida obra de consulta señala: la celebración de la Navidad no es un mandato divino, ni tiene su origen en el Nuevo Testamento. De acuerdo a la Enciclopedia de Literatura Bíblica, Teológica y Eclesiástica por John McClintock y James Strong. Repasar la historia de la Navidad deja claro que dicha celebración hunde sus raíces en ritos paganos. La Biblia muestra que si adoramos a Dios de un modo que Él no aprueba, en realidad lo ofendemos. Así lo dice Éxodo 32, versículo del 5 al 7. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos, o sea, todo el pueblo de Israel que se encontraba junto al monte de Sinaí, y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse, o sea, adoraron ese becerro de oro. Versículo 7 de Éxodo 32 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Así que Dios pide que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad. Nosotros como pueblo de Dios no podemos seguir adorando a Dios en este día que es el supuesto nacimiento de Jesús. Queridos amigos y hermanos, es un día que provino tristemente del paganismo babilónico y pasó a todos esos imperios paganos y finalmente se establece en la Roma pagana y posteriormente pasó a el supuesto cristianismo en ese entonces, que ya para ese entonces se había corrompido y se incorporaron todas estas fechas que no tienen origen bíblico. Quiero ir terminando hablando un poco acerca de la historia de las costumbres navideñas. Bueno, número 1, la celebración del nacimiento de Jesús. Los primeros cristianos no celebraban el cumpleaños de Cristo porque consideraban estas festividades como reliquias de las prácticas paganas. Número 2, hablemos del 25 de diciembre. No hay prueba de que Jesús haya nacido en esa fecha y ya pudimos darnos cuenta que Jesús no pudo haber nacido durante el mes de diciembre. Al parecer, los líderes de la iglesia eligieron una fecha que coincidiera con la época de las celebraciones paganas del solsticio de invierno. Número 3, los regalos, los banquetes y las fiestas. Bueno, las Saturnales o fiestas romanas que se celebraban a mediados de diciembre sentaron en muchos aspectos el modelo para el jolgorio navideño. De esas fiestas, se tomaron, por ejemplo, los banquetes, la entrega de regalos y el encendido de velas, de acuerdo a la Enciclopedia Americana. A este respecto, el Diccionario de Historia de la Iglesia añade: el jolgorio y el intercambio de regalos tienen origen en el Festival Romano de las Saturnales, del 17 al 24 de diciembre. Además, la Enciclopedia Británica dice que durante las Saturnales se suspendían todas las labores. Número 4, las luces navideñas. De acuerdo con la Enciclopedia de la Religión, las familias europeas decoraban sus hogares con luces y hojas perennes de todo tipo, para celebrar el solsticio de invierno y para protegerse de los malos espíritus. Y el Diccionario de la Historia de la Iglesia afirma: los arbustos verdes y las luces vienen de las calendas de enero, 1 de enero, el nuevo año, con la asociación con el sol. Número 5, adornos hechos con acebo y muérdago. Bueno, los druidas atribuían poderes mágicos al muérdago. En particular, las hojas de acebo eran veneradas como una promesa del retorno del sol, de acuerdo a la Enciclopedia Americana. Y el árbol de Navidad, bueno, la Enciclopedia Británica señala: el culto a los árboles era común entre los europeos paganos y sobrevivió a la conversión de estos al cristianismo. Una de las prácticas derivadas de este culto es colocar un árbol de Navidad a la entrada o en el interior de la casa durante la fiesta invernal. Bien, queridos amigos y hermanos, el tiempo prácticamente se me ha ido de las manos,
pero me gustaría recalcar verdaderamente que ninguno de estas fiestas que el mundo celebra hoy tienen su origen en la palabra de Dios. Y si nosotros como cristianos que creemos en la palabra del Señor y que seguimos fielmente sus principios, ¿por qué seguir la costumbre que vino del paganismo? ¿Por qué, queridos amigos y hermanos, celebrar una fiesta que no es bíblica? ¿Por qué celebrar el cumpleaños de Jesús un 25 de diciembre cuando verdaderamente la palabra de Dios no lo reveló? Ni tampoco podemos darnos cuenta que a la luz de la historia y de los eventos que tomaron lugar en torno al nacimiento de Cristo en esa época, ¿no pudo haber nacido Cristo en un diciembre? Así que el llamado es para cada uno de ustedes, para que nosotros como cristianos nos demos cuenta que Dios no le agrada que su pueblo, que dice ser el pueblo de Dios en esta tierra, esté siguiendo prácticamente prácticas o costumbres que han venido del paganismo. Yo sé que esto tal vez suena muy fuerte para ustedes, no quiero que se sientan ofendidos, pero pensemos en lo que ustedes han escuchado en esta hora. El llamado que el Señor nos hace en esta hora se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si usted quiere comunicarse con nosotros, usted nos puede llamar a los teléfonos 484-6418, 774-2995. Repito, 484-6418, 774-2995. Ambos con el código de área 813. Si usted desea visitarnos, visítenos en la Iglesia del Evangelio Eterno, 4403 Avenida Hoover Norte, Tampa, Florida, 33614, o visite nuestra página de internet elfuerteclamor.org, o también puede ya tener acceso a nuestra radio en internet www.sionradio.org. Amigos y hermanos, nos resta decirles gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía. Si Dios nos da la vida, nos vamos a ver en nuestra próxima intervención. Necesito expresar mi gratitud. Hoy necesito decirte cuánto te amo, porque eres tú la razón de mi vida, porque eres tú quien has sanado mis heridas. Yo te agradezco por el perdón de todos mis pecados, y te agradezco por brindarme para siempre tu mano, pues desde hoy ha comenzado vida nueva para mí, y no quiero apartarme de tu lado, porque eres Jesús. Solo sé que con tu mano vencería.
adversidad que hora con hora me rodea y los problemas